Vamos a continuar, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 12. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Están apagados. Los apagó la güera. Ahí está ya el sonido. Isaías capítulo 12. Ya lo tenemos ahí. Bueno, todos juntos vamos a hacer esta lectura. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis gozo de las aguas de las fuentes de salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, haced célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y cante, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra siempre nos acerca, Señor, más a tu presencia, Señor, porque es tu voz hablándonos, Señor, es tu Espíritu Santo dirigiéndonos siempre, Señor, para acercarnos más a tu presencia, Señor, para buscar más tu rostro cada día, Señor, para reconocerte en todas tus obras, Señor, reconocer que eres el Dios que hace todas las cosas perfectas, Señor, y que no te faltó, como dice tu palabra, ninguna faltó de hacerse, Señor, sino que fue completa tu obra en todo el plan que has hecho para la humanidad y para todo el universo, Señor. Te damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, que tu palabra siempre sea el beneficio para nuestra alma, Señor, que nuestra alma se engrandezca, se regocije, Señor, siempre en ella, Señor, y que reconozca siempre, Señor, que nos haga entender siempre nuestra debilidad, Señor, pero nos haga sentir también tu protección siempre, tu salvación, Señor, tu protección siempre en nuestras vidas, Señor. Y reconocerte, Señor, como el único que puede hacer la obra perfecta en cada corazón, en cada alma, Señor, y que también, Señor, hay gozo en los cielos cuando una persona, Señor, llega al reconocimiento del Salvador, Señor, del plan divino, Señor, que has hecho para cada creyente que ha oído, Señor, que esté contigo para siempre. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pues aquí en el libro de Isaías, que es aproximadamente entre 800 o un poco menos de años antes de Cristo, y luego pues nosotros normalmente en las profecías acostumbramos o pensamos que siempre pues las profecías llegan hasta Cristo o hasta cuando Cristo aparece en la escena como el Mesías, y pues nosotros nos damos cuenta que la Biblia habla de todo, hasta el final de todos los tiempos, y aquí Isaías, a pesar de
pudiéramos estar pensando, bueno, va a hablar como en Isaías 53, que está hablando que va a venir un Mesías y que va a ser torturado, que va a ser expuesto a vituperio por nosotros, pero que nos va a dar salvación. Y bueno, ya decimos, pues ya llegó el Salvador. Pero aquí no solamente nos llega hasta ahí, sino que Isaías habla acerca de lo que va a suceder, de la negación que iba a haber en el pueblo de Israel de todo aquello, pero que el plan perfecto de Dios se cumplía a la perfección. Y empieza diciéndole: en aquel día cantaré a ti, oh Jehová. Empieza a decir: en aquel día, a pesar de todo el intermedio de turbulencia que ha habido en la situación del pecado y de todo lo que puede uno ver en todos los tiempos, en todas las edades, que ve la negativa del ser humano en todas las cosas, Dios le alcanza a dar al hombre la visión de que en todas las cosas Él va a terminar haciendo las cosas perfectas, que no hay un fallo en ninguna de las cosas, que todo es perfecto. Ayer me acordaba cuando me fui ahí con Gerton a ayudarle un rato y echó ahí una losa, ya terminamos la losa y quedó muy poquito cemento, prácticamente casi nada o nada, pero bueno, del plan que él tenía, porque pues el plan de nosotros es imperfecto, no podemos decir exactamente a la medida y esto es lo que yo quiero, no, siempre queremos nosotros dar otro pincelazo, ¿verdad? Y me acordaba, yo siempre me acuerdo de un día de lo que habló Israel aquí, que preguntaba y le decía yo a uno de los muchachitos ahí, que es un muchachito medio drogadito, pero pues a ver qué, y sí reaccionó de una manera, contestó bien. Le preguntaba yo acerca de eso, y me acordaba yo de cuando Israel habló aquí acerca de que si Dios hubiera sido pintor, si Cristo hubiera sido pintor, ¿qué tanta pintura le hubiera sobrado en una obra? Y lógicamente nosotros preguntamos: nada, ni un pincelazo de pintura hubiera sobrado más, exactamente la pintura. Y nosotros sabemos, pues, pudiéramos decir, si fuera carpintero, como decía Israel, o si hubiera sido albañil, o que nunca le hubiera sobrado tantita mezcla. Nosotros vemos los albañiles, ya conocemos la estrategia de todos los albañiles, porque ya hemos andado mucho en las obras, y los lunes y los viernes siempre les queda mezcla, porque salen a las 5, y como tienen el hábito de hacer una cantidad de mezcla, ¿sabes qué? Pues para todo el día más o menos tanto, y hacen la tirada de mezcla, y el ayudante ahí la está llevando. Ya cuando el lunes, ya cuando son las 4:30 de la tarde, le dicen al ayudante: ¿sabe qué? ¿Qué tanta mezcla queda? No, todavía quedan como 2 o 3 botes, casi una carretilla. ¿Sabe qué? Vaya y tírela y escóndela. Échele tierra encima. Casi es una general en todas las obras de los albañiles. Vaya y la tira ya en el montón del desecho y luego le avienta unas paladas de tierra para que no se vea, porque le falla. Y eso es una constante de los albañiles. Los viernes y los lunes siempre les sobra mezcla porque el cálculo se hace mal. Y Cristo no hizo nada mal. Todo el universo está hecho, palpita, gira, hace todas las cosas a la perfección. Y a pesar de que el caos en el sistema de este mundo está, pues nosotros vemos cuando oímos de guerras, de rumores de guerras, de hambre, de pestes, de situaciones críticas, de accidentes, de todo lo que uno dice: qué caos, qué situación tan crítica hay. Y el diagnóstico para cualquier persona pensante, que si seguimos en esta situación como va el mundo, de mal en peor, por decirlo así, pues vamos a terminar en una desgracia total. Sin embargo, Dios no lo ve así, sino Dios lo ve en una gracia total. O sea, Dios ya lo ve terminado, pero perfecto. Y el creyente, cuando cree en Cristo, precisamente cree eso, que a pesar de las situaciones tan críticas que haya en el intermedio de nuestra vida, Dios hizo un plan perfecto para cada creyente, para cada persona, como dice el texto: de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y nos habla de una finalidad terminante. Entonces, donde nosotros vemos que Dios tiene un plan perfecto para que todo el que cree, pero el que no cree
también ya tiene un veredicto, no es que, ¿qué le va a suceder? Entonces, el caos siempre está en medio, la situación de los problemas siempre ha estado en intermedio, incluso de cada uno de nosotros. Nosotros vemos que hay situaciones que en momentos que se nos hacen como que ya se va a acabar el mundo, ¿verdad? O por lo menos para cada persona, ¿verdad? Ya creo que aquí es el fin mío. Bueno, Dios en lo que nosotros nos habla aquí Isaías, que es prácticamente un canto de alabanza, o un salmo, podemos decir, como si fuera un salmo, y lo equipara mucho, se equipara mucho al cántico de María, cuando salieron, que cruzaron el Mar Rojo, que cantaron un canto de alabanza y un canto de gratitud. Y nosotros vemos aquí el profeta, qué es lo que dice acerca de los creyentes y del mismo pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a cantar este canto. Nosotros decimos, pero son muy incrédulos, lo del pueblo de Israel es tan contumaz, tan terco, y han sido renuentes completamente a reconocer a Cristo como el Salvador. Y yo me gusta mucho ver los temas de los judíos, del pueblo de Israel, cómo viven, de los mesiánicos y de los ortodoxos radicales, los medios, que no son tan radicales, y uno se ve en la equivocación tan grande en la que caen cuando razonan todas las cosas queriendo cumplir el Antiguo Testamento, queriendo cumplir la ley, y no viendo nada de lo del Mesías, lo del Cristo ya presente. Isaías alcanza a ver el presente y alcanza a ver el futuro que Dios le manifiesta aquí. ¿Qué es lo que va a suceder a pesar de que los profetas veían las situaciones tan críticas de tal manera que profetizar no era una cosa fácil? Era tan difícil que era casi a veces sentencia de muerte. La Biblia habla acerca de Cristo mismo, les hace un reproche al pueblo de Israel acerca de los profetas, cómo les envió mensajeros y cómo los apedrearon y los mataron, a los que Cristo o Dios había enviado, o al que Jehová, según ellos, en toda la ley, que Jehová era perfecto, y a sus mensajeros, Cristo les dice, a todos los apedrearon y los mataron. Entonces no era fácil ser un profeta, porque decía cosas que no eran fácil de creerse. Esta profecía que dice Isaías acerca de la alegría que va a haber en el final tiempo, no era fácil, sino que tenía que ser con mucha fe, con mucha seguridad de que Dios estaba hablándole al corazón, que Dios estaba hablándole en lo que estaba haciendo Él, aunque era incongruente. Decirle que iba a haber salvación al final de los tiempos y luego viendo que el pueblo estaba todo rebelado contra Dios mismo, contra Jehová mismo, hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Él les habla acerca de que iba a haber una gran alegría, que iba a haber canto de alabanza al final de todas las cosas, y que ellos lo iban a hacer. Y nosotros, ahora que leemos esta parte, decimos cómo Dios nos involucró también, nos metió también ahí. Nosotros estábamos en ese canto que está hablando Isaías. Claro, está hablando también al pueblo de Israel, porque Isaías lo que está viendo es un pueblo muy rebelde. Sin embargo, dice, después va a ser otra cosa. Y entonces por eso era tan difícil profetizar, porque profetizaban cosas que no eran coherentes a la vida secular. Se estaban viviendo tiempos de mucha rebelión, mucha rebeldía contra Dios. Y Isaías dice, pero Dios tiene un plan perfecto. Dios, al final, no hay nada que esté mal hecho. Y nosotros podemos ver en la situación de cada de nosotros en nuestro diario vivir cómo, pues a veces pensamos que hay cosas que deberían de ser mejor, más fáciles, pero Dios las cosas fáciles o difíciles las hizo porque Él quiere darle salvación al hombre. Entonces podemos entender muchos textos de la Biblia como aquel que dice que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. No es fácil cuando nos pasa una cosa que nosotros vemos pérdida, que vemos incluso cerca la muerte, y decir, gloria a Dios porque Él me está moldeando, Él me está enseñando. Esto no se me va a olvidar nunca. Y Dios nos da lecciones que son caras, pero pues valen mucho.
así como son caras, porque nosotros nos puede a veces cosas que suceden, pero Dios moldea, Dios nos moldea. Y al que se ponga en las manos de Dios, le va a suceder. Y va a decir, no, que no piense, como dijo alguien por ahí que era familiar de nosotros, dice, a mí no me gusta mucho leer la Biblia, porque cuando uno aprende muchas cosas, después se tiene que comprometer. Y se va a comprometer. No, la palabra de Dios es de compromiso. La palabra de Dios no es de lo que yo quiera hacer, es de una disciplina. No es que yo soy cristiano como yo quiera. No, los que hemos aceptado la gracia también aceptamos la disciplina. Y la disciplina a veces dice la Biblia que no es fácil. Dice que al presente no parece ser causa de gracia, sino más bien de sacrificio. Dice, como el atleta, que no es fácil, que ¿sabes qué? Vas a tener que empezar con este ejercicio, pero dice que después trae fruto agradable a los que han sido en ellas ejercitados. Después trae un fruto de paz. Entonces nosotros vemos en el cristiano, esa es la sustancia que nos alimenta, su gracia. Y decimos gracias porque a pesar de que pues yo no pensaba estar pasando en esta situación, yo sé que tú estás conmigo. Sí, hay veces que hay situaciones de recuerdos que hay en cada uno de nosotros que decimos que yo no pensaba que iba a pasar por esto, pero lo estoy pasando. Pero es su gracia, es el molde que Dios me está moldeando, me está dando con el cincelito, al amor, ahora está dándole al martillo más fuerte y está arrancando pedazos grandes para pulir mi vida. Y nosotros sabemos eso, que Dios nos está puliendo. Y pues nos damos cuenta que somos imperfectos completamente y podemos decir cuando un cristiano se somete a la voluntad de Dios y que ya lo vemos en el ataúd, podemos decir, hoy ha terminado Dios con esta persona, de pulirlo, de perfeccionarlo, porque es lo que hace Dios, perfecciona al hombre a través de la tribulación. Es lo que el apóstol Pablo dice, es lo que precisamente lo que hablaba Sinaí el viernes, a través de la tribulación, cómo Dios nos muestra su gracia, a través de la prueba, es para salvación. La tribulación dice que es para salvación. Entonces, nosotros vemos todo lo que la Biblia nos habla y cómo Dios manifiesta a sus hijos, a los creyentes, lo que hay al final, un premio. Y no estamos esperando los que estamos por lo menos conscientes, porque sí hay personas que están esperando llegar y luego que van a tener muchas coronas allá. Ya se ven en la vanidad de andar bien adornados y con una corona y que mira fulano cuántas coronas traen. A veces nos damos cuenta que es vanidad. Dice la Biblia que todos, toda la humanidad rendiremos y tiraremos nuestras coronas, los pondremos a sus pies del Señor. Todo te pertenece a ti, tú eres el único digno de la honra, la gloria y la alabanza, y todos nuestras coronas las vamos a poner a sus pies. ¿Y cuáles son nuestras coronas? La corona de nosotros es la corona de justicia, esa es la salvación que nos ha dado a nosotros, esa es la corona que trae el creyente. No hay otra corona que Dios le va a poner. Dios corona al hombre con la salvación. Y ese día va a decir, la salvación no es por mi cuenta, es porque tú moriste en la cruz del Calvario y vamos a arrojar, dice la Biblia, arrojar nuestras coronas a sus pies. No quiere decir que vamos a traer aquí una cosa llena de perlas bonitas y que, ay, no todas te pertenecen porque tú eres el más rico. No, se refiere a que Él es el único digno de ser reverenciado. Él es el único rey. Allí no va a haber más que un rey, el rey de reyes, Señor de Señor. Entonces, en todas estas cosas, el cristiano entiende que a pesar de que podemos estar sufriendo o atacando un cántico, y Isaías habla, aquí nos habla acerca de ese canto que se va a cantar al final de los tiempos, siendo que pues Isaías hablaba, yo creo que se gozaba en saber que iba a haber un fin perfecto, pero pues no lo podía imaginar. Pablo, como decía Pano en la mañana, acerca de que era sublime, dice, no lo sé si estaba muerto o si estaba vivo. Pablo dice, no sé si estaba muerto, si fui en el cuerpo o fui en el espíritu. Dice, Dios lo sabe. Y lo que pasa es que el apóstol Pablo en ese momento pues estaba recibiendo una lección tan grande
de la visión, del poder de Dios, de la manifestación de todas las cosas sublimes que están reservadas para los creyentes, que dice que no hay lenguaje humano, no hay español, no hay inglés, no hay ningún lenguaje que diga de esta manera se manifiesta la grandeza de Dios. En este lenguaje sí hay la interpretación, no hay interpretación porque es más arriba de nuestro pensamiento, de nuestro conocimiento, de nuestro lenguaje. Dice que es sublime. Y el apóstol Pablo, y yo platicaba con Pablo en estos días y le decía, es muy suave cuando uno se emociona en las cosas de Dios y incluso hasta en las cosas buenas, ¿verdad? Emocionarse uno, qué bonito será aquello, ¿verdad? Que va a ser todo hermoseado por donde lo veamos. Y el apóstol Pablo, qué gran privilegio tuvo de ver esa visión sublime. No la podía expresar, pero sí la podía sentir. Eso, el apóstol Pablo no dice que no, él sentía el poder, la manifestación de lo más glorioso, que dice, no tengo ni palabras, pero era majestuoso. Y nos emocionamos con esa cosa, dice, pero no, le decía yo, pero no nos devolvemos a 14 años atrás, donde el apóstol Pablo estaba hablando de una experiencia, de una golpiza que le metieron, que lo sacaron arrastrando y lo dejaron allá afuera de la ciudad en Listra, lo dejaron por muerto. Y en ese momento, como decía Pano, en todos los estudios de la Biblia coinciden en que era ese cuando al que Pablo se refiere conozco un hombre que hace 14 años, que dice, no lo sé si en el cuerpo o en el espíritu, no sé si estaba muerto o estaba vivo, prácticamente es lo que dice, pero Dios sí lo sabe. Y vi algo, fui llevado al tercer cielo, y él manifiesta, y nos gusta mucho la historia del tercer cielo, pero a veces no nos gusta la historia del sufrimiento, de que Pablo está hablando de una experiencia muy ruda, muy difícil, donde le pusieron una buena pedreada, y él ya está muerto, vamos a tirarlo allá para afuera, y en la ciudad de Listra lo dejaron por muerto. Entonces le digo, y el cristiano tenemos que estar conscientes de que a nosotros nos pueden suceder cosas que son muy, muy, muy dolorosas, pero todas las podemos llevar al Calvario y decir, Dios me tiene seguro un lugar. Pase lo que pase, yo ya tengo vida eterna en él. Y ese es aquí el profeta Isaías, que le digo, no quiso, porque el Espíritu Santo es el que lo estaba guiando, no quiso solamente hablar hasta cuando hablándole a los judíos, al pueblo que él amaba, incluso al que le profetizaba, sino que quiso mandar una profecía hasta nuestros tiempos y a ellos también. Y empieza con esta lectura que es muy corto el cántico, que esta parte podía estar como igual que el cántico de María, podía estar metido en los salmos, como un salmo. Sin embargo, no se puso en los salmos, se puso aquí porque aquí es donde le pertenece estar. A Isaías capítulo 12 dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. El profeta está viendo todo lo rudo que era el pueblo, la indignación de Dios, porque Dios no se agrada del pecado. Dios se indigna de que nosotros seamos desobedientes, que andemos en cosas que sabemos que no le agradan, y es una indignación para Dios. Es indigno que nosotros, sabiendo las cosas, sin embargo nuestra tendencia humana es muy dada hacia el mal, y Dios se indigna de eso. Pero hay consolación, dice, pero me has consolado, pero has hecho algo que tu indignación se apartó y me has consolado. Dios no puede negarse a sí mismo, dice la Biblia. Él nos amó de tal manera que esa tal manera aquí se mete, aquí se pone adentro de su indignación. Ahí está su amor con nosotros, donde dice, Él nos sigue amando a pesar de que nosotros en una y a otra nos equivocamos y decimos, ya en esta yo ya voy a luchar y en esta ya no, yo creo que ya, y de repente ya andamos involucrados otra vez en situaciones en las que ya habíamos pedido perdón y otra vez es indigno ya eso. Esa es la indignación de Dios, que Dios perdonaba al pueblo, pero el pueblo seguía, Dios le mandaba mandamientos, le mandaba mensajeros y se comprometían y volvían a caer otra vez en desorden, en desobediencia. Y el profeta habla de algo que a todos nos alienta, porque ese es el de tal manera amó Dios al mundo, que nos ve
cómo caminamos a veces indignamente, caminamos en listos para ya ser juzgados y desechados. Sin embargo, nos sigue esperando, nos sigue dando su gracia y su amor para que al final, si nosotros permanecemos en Él, tiene una corona de justicia para nosotros. Dice, me has consolado. ¿Cómo es como se consuela un niño? Se consuela dándole el premio, dándole el premio. A pesar, ya no te voy a dar y porque te había dicho pero ya no, porque ya. Y el niño pues entra en una desconsolación. Pero le dicen, ¿sabes qué? Pero si te portas bien, si tú, y te voy a dar el premio, el niño ya queda consolado. Dice, no, pues sí me van a dar el premio. Y se le da el premio, a pesar de que hizo las cosas imperfectas. Entonces, el profeta Isaías sabía que así es nuestra condición humana, que Dios nos conoce y nos consuela, a pesar de, pero hay gracia, y ese es el más grande don que pudo haber sucedido en la humanidad, que hubo gracia. Si no hubiera gracia, si nos hubiéramos quedado en las promesas de la ley, no habíamos alcanzado a nadie salvación, porque por la ley nadie se salva, nadie la puede cumplir, pero hubo gracia, y esa gracia es la que nos hace cantar, nos hace animarnos. Es lo que a Isaías lo dijo, me has consolado, porque pues no, a pesar de que no merecemos, que realmente habías de habernos exterminado, pero no, tú dices, mi promesa sigue fiel. Y dice, me has consolado. De aquí, Dios es salvación mía. Me aseguré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. No solamente nos consuela, nos da, aquí nos dice, Dios es salvación mía. A pesar de aquella, dice, Dios es mi salvación. Nos vuelve a dar el premio. Nos dice, no, me indigné, pero el premio está vigente. Entonces dice, y el profeta dice, salvación mía ya. Se asegura de que a pesar de nuestra mala manera de vivir, decimos, Señor, yo de todos modos quiero que tú seas mi salvador. Yo quiero que tú seas mi salvación. Yo quiero obedecerme. Y cuando nos sometemos a esa fe, pero a esa disciplina, porque la fe es con disciplina, no es nada más como a veces la gente dice, es que como él ya tenía mucha fe, pero decimos, pero se portaba muy mal, y andaba en todos los vicios, y andaba en todas las desobediencias. No, la fe es con disciplina. Entonces dice, me has consolado, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré. ¿Cómo se va a asegurar? En la disciplina. La disciplina nos marca ir asegurando la obediencia, porque si de otra manera no tendríamos ese júbilo, esa gracia. Dice, Jehová, quien ha sido salvación mía, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. A nosotros en cada parte de la Biblia, casi donde nos paremos en la Biblia, nos habla acerca de sacar agua, del agua de vida. A la samaritana le digo, si bebieras de esta agua nunca más tendrías sed. Entonces aquí nos dice que sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. Nosotros de ahí, de las fuentes de la salvación, de ahí nos abastecemos, que es su palabra, son sus promesas, es su gracia. Esa es la fuente de la salvación de nosotros, no hay otra. Nosotros no, por eso cuando la otra gente que dice, es que nosotros tenemos, si no quiere Juditas, pues nos vamos con María o con San quien pueda, ¿verdad? A San quien hallen, para que los libre. Y nosotros dice, tú eres mi salvación, tú eres mi gozo, y sacaré agua de la salvación. Y a nosotros nos invita no solamente a tomar agua, sino en esta misma parte de la Biblia nos habla acerca de cómo es ese gozo que debe estar en nosotros, debe ser radiante de tal manera que compartamos el evangelio a otros, de tal manera que al pueblo de Israel, a nosotros nos invita siempre a extender esa gracia por medio del evangelio, por medio de nuestro testimonio y por medio hablar del testimonio de Cristo, ¿verdad? Al pueblo de Israel, ahí cuando nosotros nos metemos ya en lo que es la escatología, o en el Apocalipsis, podemos pensar así, o en los profetas, nos habla siempre acerca de que nosotros debemos de hablar de la salvación, que nosotros siempre debemos de hablar de las grandes cosas que ha hecho en nosotros.
Y ese es el gozo, ese es el agua que emana y que nos alimenta a nosotros y nos hace irradiar ese gozo, esa salvación. Y a Isaías es lo que hace, ese gozo, y sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. La fuente de la salvación es la palabra de Dios. Nosotros cuando nos informamos más de la palabra de Dios, eso es sacar agua de las fuentes de la salvación. Y desgraciadamente nosotros como creyentes, y no lo digo por otra gente, por mí, ¿verdad? Que sabiendo las cosas, y dice que eso es un grande pecado, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos hacer las cosas y no las hacemos, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Que a veces, si alguien habla de una parte de la Biblia, fíjate que yo nunca había oído de esa parte de la Biblia, por lo menos si no la tenemos memorizada, porque no es fácil, pero saber que sí está en la Biblia, que sí nos está hablando de algo que dice la Biblia, y yo ya lo había leído. Y nosotros cuando alguien nos habla, un predicador o alguien que está exponiendo el evangelio, o uno que no es el mismo evangelio que nosotros creemos, nos damos cuenta cuando son aguas de la salvación, cuando está sacando del pozo de la salvación, ¿verdad? Y cuando aquí nos habla acerca de todo esto, de ese gozo que hay en nosotros, pero también nosotros que estamos haciendo como para sacar aguas de la salvación, que estar sacando del pozo de las aguas vivas. La palabra de Dios son las aguas vivas, y nosotros tal vez nos falte que nos quede poco tiempo para seguir leyendo la Biblia, porque o nos la prohíben o por nuestro gusto no la queremos leer, pero puede ser que llegue el tiempo donde ya no tengamos la oportunidad de poder memorizar Biblia o poder leerla si no la memorizamos, y mirar la palabra y que nos inspire cada día a caminar fieles en la palabra de Dios, a llegar un día hasta nuestra meta donde queremos llegar. Entonces aquí nos habla, hay salvación de nosotros estamos muy contentos porque es salvación de nosotros, pero nosotros estamos sacando con gozo aguas de las fuentes de la salvación, estamos sacando con gozo, leemos la Biblia con gozo, o se nos apaga luego el mundo cuando empezamos a leer la Biblia, nos da el sueño y a dormir. Entonces nosotros tenemos que, aquí sacaréis con gozo, y esa debe ser la actitud, debe ser el fruto de un cristiano genuino, ¿verdad? Que, bueno, me voy a documentar de las promesas que Él tiene. Muchas de las promesas que nosotros sabemos, a veces las sabemos porque nos las han platicado, no porque ni siquiera las hemos constatado en la Biblia. Las sabemos porque un hermano predicó tan bonito, pero ni siquiera la hemos constatado si es aguas de la salvación. Y precisamente ahí es donde entra el engaño de muchas organizaciones o sectas o evangelios que no son el evangelio verdadero, donde ni siquiera tenemos nosotros, no estamos alimentados de la palabra de Dios, y llegan de otra manera de interpretación y creemos lo que dice otra persona, interpretándolo mal, porque no conocemos el contexto. Yo de estos días estaba oyendo a un hermano que a veces lo oigo como a las 5 de la tarde en la radio, y digo, qué buen maestro esa persona para predicar. No más que predica al revés. Predica al revés. Estaba predicando esta última vez, estaba hablando acerca es unitario, y pues él les va a tirar a los trinitarios. Entonces dice, imagínense, es que Dios no podía pecar, Cristo no podía pecar. Y estamos de acuerdo, Cristo no podía pecar. Pero no podía pecar porque Él era Dios mismo, pero también era hombre. Y este hermano le da la interpretación a que era hombre, pero no era un hombre como nosotros. Por eso Él no podía pecar. Entonces nos está haciendo cachirul, pues, Cristo, si no era como nosotros. Porque está diciendo que Él sufrió igual que nosotros, fue tentado como hombre. Entonces nos miente. No fue tentado con algo. No, es que Él no fue engendrado de hombre. No fue engendrado de hombre. Fue engendrado del Espíritu Santo. Entonces por eso Él no podía pecar. No podía pecar porque Él era santo. Él venía a este mundo y el diablo pensó que sí podía pecar. Y no pecó. Dice, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y le da todo el giro en que Cristo pues no tenía por qué pecar porque no había manera de que Él pecara. Como si no hubiera sido tentado. Y si nos ponemos a pensar poquito cuando leemos la Biblia, ¿Adán tenía pecado cuando Dios lo trajo al mundo? No había pecado, pero quiso pecar.
entró en el pecado. Entonces, igual Cristo, si Él hubiera querido, y el diablo eso quería, pero Él era santo. Él no pecó en nada, Él era perfecto en todo. Entonces, para quitar la deidad de la Trinidad, lo dicen de esa manera, para decir que pues nomás es Cristo y el Padre y el Hijo pues son allí mismo metidos, pero que no hay más Padre, que no hay más Hijo, que no hay más Espíritu Santo, que son es la misma función, que en Cristo es todo y el Padre no existe como persona, sino nada más como una referencia. Entonces no es así. La Biblia nos habla acerca de que el Padre envió al Hijo y el Hijo dijo que iba a enviar al Espíritu Santo como otra persona, no como la misma persona. Y Cristo y el Espíritu Santo son consoladores los dos. Por eso Cristo cuando dice, y Él mandará otro consolador, Cristo es consolador también. Eso no podemos perder de cuenta que el Espíritu es el consolador, Cristo es consolador también. Pues Cristo nos da salvación y Cristo nos lleva al Padre. Si no hubiera quien nos llevara al Padre, no tendríamos salvación, no habría salvación para el hombre. Entonces, el Padre es uno, y el Hijo es uno, y el Espíritu es uno, y los tres son uno en el mismo Padre. Y no podemos deshonramos nosotros cuando pensamos que el Padre no existe, y que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, y que el Padre es el mismo Cristo. Agarraríamos la Biblia y tendríamos que decirle, hay muchas mentiras en ella. El Padre es Dios, el Padre es Dios, y Él, en lo que nosotros no nos podemos meter porque no sabemos, porque nosotros somos limitados en muchas cosas, ni tendremos que saberlo todo, sino creerlo todo, creer que Él es Dios y que Él mandó a su Hijo. El Hijo no vino solo, es un enviado del Padre, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero Dios quiso hacerlo porque así lo quiso hacer. Nosotros pudiéramos pensar, no, el hombre no hubiera necesitado riñones o no hubiera necesitado pulmones. Sin eso Dios hubiera podido hacer al hombre sin pulmones y sin riñones y sin estómago. Pero Dios lo quiso hacer así. Y Dios quiso hacerlo de esta manera, enviar a su Hijo y no decir, el Padre no existe. Entonces nosotros deshonramos a Dios cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no la escudriñamos, porque podemos ser envueltos en doctrinas que parece ser la mera verdad, pero son un anatema, son una mentira completamente. Y es muy difícil decirlo, ¿verdad? Pero es falso. Y si no lo dijéramos así, entonces nosotros vemos cómo cada organización dice que es la verdadera. Todas las organizaciones, si les decimos a los mormones, dicen ellos, si te le dan el evangelio y te dicen es verdad, y todos los que están ahí lo creen, porque no han escudriñado la Biblia. Por eso la Biblia, cuando nosotros sacamos aguas de la salvación, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nosotros ahí nos documentamos. Y el Espíritu Santo, cuando estamos con ese Espíritu, nos va a revelar que nosotros, cuando no reconocemos a ese Dios trino, estamos deshonrando su voluntad. Pero, ¿por qué? Por ejemplo, los mormones dicen, pero ¿en qué lo deshonramos si nosotros hablamos nomás de Jesucristo? Pues lo deshonran en mucho. Ya cuando conocemos la doctrina, lo deshonran de que lo ponen en un lado. Lo ponen a José Smith en el mismo lugar de Cristo, o más adelantito. Y cuando caminamos con acá los de la piedra angular, o los de la carpa, dicen, no, sí, a Cristo ha habido muchos. Aarón era Cristo. Por eso le dijo que enseñara a todos los ministerios cómo debían de ser, es que él era Cristo. Y luego después vino Isaías y era Cristo. Y luego después vino fulano y era Cristo. Y menciona a todos los Cristos. Y luego dice ya en la nueva dispensación del reino, dice ya llamó a Juan Wesley también. Y luego él era Cristo también. Y luego Calvino también era Cristo. Y luego Lutero también era Cristo. Y luego William Soto Santiago también era Cristo. Y ahora también es Cristo el que tiene ahora, José Benjamín, él es Cristo también. Entonces, ¿en qué lugar ponen a Cristo? En nada. De repente se muere este señor y sacan a otro, no, ahora es Cristo este.
¿En qué lugar ponemos a Cristo cuando no escudriñamos, cuando no sacamos con gozo aguas de la salvación, de las fuentes de la salvación? Las fuentes de la salvación es el documento que nosotros tenemos aquí y cuando llegamos a eso, Isaías está viendo todo al pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel andaba y está ahorita en ese estado. El pueblo, los judíos ortodoxos hacen perfecto el culto con la ley. Ya tienen todo el sistema bien organizado y ahorita ya traen mucho movimiento de ya conseguir el monte del templo para ahí hacer ya su templo, el tercer templo que van a hacer ellos, que lo van a hacer, seguramente sí lo hacen, porque así la Biblia lo enseña cómo va a ser. Y ellos creen que con eso agradan a Dios y lo santifican, pero menosprecian al Cordero, al que ya vino, al Salvador, porque no están sacando aguas de la salvación. No están viendo la palabra de Dios como es, menosprecian completamente, para empezar, el Antiguo Testamento, los judíos. Sin embargo, en su culto parecen perfectos. Parecen perfectos cuando dicen, no, mire, ya tenemos todos los utensilios, ya tenemos el velo, ya tenemos todos los utensilios, ya están los levitas preparados, ya nomás falta que que se haga el templo para que aparezca el Mesías para los judíos. Para los musulmanes va a ser otro personaje que es igual. Ellos piensan que va a venir otro personaje que es todo lo que los judíos dicen que van a venir, ellos dicen que es en ellos. Pero primero tiene que venir un hombre de perdición, también dicen los musulmanes, y que se va a sentar en su templo, que va a estar también allí mismo en el Santo Monte. Y todo igual. Entonces nosotros vemos cómo la Biblia nos enseña, Isaías nos habla así, cómo va a ser la canción del pueblo creyente. Va a gozarse igual que como se gozó el pueblo creyente cuando pasaron el río Jordán, cuando pasaron el mar, que Dios abrió el mar. Y la Biblia más adelante habla acerca de que Dios va a hacer cosas muy parecidas para que el pueblo de Israel, para que los judíos, hablando de los judíos, y el pueblo gentil también vayan a adorar a Jerusalén. Va a ser pasadas humanamente hablando. Va a hacer que el río Éufrates se convierta en 7 brazos que sean como arroyos, dice la Biblia, y para que se sequen y que puedan ir a adorar. Y son cosas a veces muy simbólicas, pero para que el pueblo de Israel vaya, porque la fuente de adoración está en Jerusalén, porque Cristo va a venir en su segunda venida y va a morar ahí con nosotros, va a morar con los creyentes que estemos en el milenio. Y habla acerca allí del milenio, de cómo va a ser. Esto va a ser cuando se llegue al milenio. Esto que está hablando aquí dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre. Y si nosotros nos quedáramos en lo que dice de Jehová, que no es que es Jehová, y como hablan los testigos de Jehová, no es que es Jehová, y si agarran a Jehová y a Cristo lo ponen en un lugar, es igual que cuando negamos la Trinidad, igual que los testigos de Jehová, como niegan a Cristo y lo ponen y no se salen de Jehová. Y entonces dice, en aquel día Jehová, cantad a Jehová, aclamad a su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras. Y los testigos de Jehová se agarran ahí y dicen, ve lo que dice allí, vamos a aclamar a Jehová, Jehová es el que viene. Pues es que es Cristo, es que es el mismo, es Cristo, es Dios. Y nosotros sabemos que cuando está hablando aquí, está hablando del final de los tiempos, y el que viene es Cristo, no como Jehová, sino como Cristo. Que dice la Biblia, cuando leemos cuando nos documentamos de la Biblia, dice que cuando tomamos agua de las fuentes de la salvación, dice que todo el juicio se lo dejó al Hijo. Dicen en el libro de Juan, todo el juicio el Padre se lo dejó al Hijo. El Padre no tiene injerencia en el sentido como Padre. Él es mismo, es Dios. Cristo es Dios. Y dice que le dejó todo el juicio a Cristo. Y aquí nos habla de que Jehová. Entonces dice, en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Y no lo sacan a un testigo de Jehová, porque Jehová hay que hacerlo engrandecido. Y aquí no está hablando completamente de Cristo. No está hablando del último tiempo, Isaías.
Nos está hablando acerca de la proeza que Dios hace al final del tiempo para salvar también al pueblo de Israel y a nosotros como su pueblo. Dice, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto en toda la tierra. Nosotros tenemos que ser como el pueblo de Israel lo va a hacer al final. El pueblo de Israel al final va a ser de evangelista. A pesar, Pano hablaba acerca de lo que dice ahí en Zacarías, creo que Zacarías 8, no recuerdo si 8 o 12, dice acerca de cómo va a ser al final de los tiempos. Cuando Cristo venga, le van a ver y dice, llorarán a una, las mujeres en sí, los niños en sí, los ancianos en sí, llorarán y verán al que vinieron y que le habían menospreciado, y llorarán, se compungirán de dolor, sabiendo que estuvo con ellos, que estuvo en su tierra el Mesías, que ya vino el Mesías, ya viene de regreso. El que ellos habían clavado, no ellos en sí como personas, sino como pueblo. Y viene en su segunda venida y dice, y que llorarán, gemirán, no de lamento de muerte, sino un lamento de tristeza y gozo al mismo tiempo, porque menospreciaron a ese, pero alcanzaron salvación al fin. Y entonces van a entender ahí toda la gracia de Dios, todo el texto que nos dice a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo. Van a ver que Dios los amó así, a pesar de que eran muy rebeldes, y se gozarán también juntamente con nosotros. Y esto es lo que Isaías está hablando aquí, dice, regocíjate y canta, oh mora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Cristo viene, y los judíos, yo no sé si, porque ahí hay muchas versiones de cómo va a ser lo mismo que lo del rapto, que si pasaremos por la tribulación o somos raptados antes. El cristiano debe estar capacitado y preparado para si estamos en la gran tribulación. Si no lo estamos, pues bueno, Apocalipsis 3:10 y Zacarías también dice, y Daniel también dice que va a venir una prueba sobre el mundo entero, en la cual Dios nos va a librar. Dios nos va a librar, pero nosotros no sabemos cómo nos va a librar. A lo mejor a través de la tribulación, porque a veces el creyente cuando conoce las cosas de Dios y le hablan de Cristo y dicen, ya mañana, ya tú eres otro, ya no vas a tener problemas. Pues le mintieron, sí va a tener problemas. O mañana tú ya vas a ser próspero, le mintieron, a lo mejor va a ser pobre. Entonces nosotros debemos darnos de cuenta que nosotros cuando recibimos el Evangelio, debemos de estar conscientes de que el Evangelio puede ser que sea difícil. Pues la Biblia dice que el que quiera venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice que ya de ahí en adelante él ya no va a tener problemas, dice más bien tome su cruz. Entonces, aquí, sin embargo, es regocíjate, dice ahí, y que con gozo. Entonces, el pueblo cristiano va a expresar igual que el pueblo de Israel, de una manera maravillosamente bella, podemos decir. Van a cantar un salmo con gozo y van a decir que Él es grande y es maravilloso. Y muchos de los que estemos allí y de los que a lo mejor pasaron por las más difíciles del mundo, ¿verdad? Siempre van a decir, fuiste maravilloso, porque me hiciste llegar hasta aquí. ¿Cómo? Como Él quería. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que este canto de alabanza es un canto de acción de gracias, dice aquí, porque Él nos ha manifestado cosas maravillosas a nosotros los creyentes. No hay cosa que nosotros no recordemos, que Dios no nos haya sacado maravillosamente de esa situación, que nosotros decíamos, ya no tiene mucho sentido esto, pues es que tanta dificultad, yo no sé cómo voy a salir de esta. Y nosotros después vemos maravillosamente que tenemos la manifestación, decimos, mira, yo que andaba hasta dudando de Dios, o ya diciendo, enojándome con Dios. Hay gente que se enoja con Dios porque suceden cosas en su vida, en su familia, y hay gente que incluso su enojo permanece para siempre y no quieren ya a Dios, porque Dios, a mí me dijo una vez una persona, ¿dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? Su hijo murió de 17 años de leucemia, algo así. Dice, ¿dónde estaba Dios? Si existe Dios, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde mismo? Dios es maravilloso y a lo mejor eso es para salvación de usted. Yo no sé, usted es la que tiene que experimentar. Usted busque a Dios y Dios es el que le va a decir el por qué. Entonces, cuando este cántico que dice, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó.
me has consolado, Dios es salvación mía. A pesar de las situaciones que nosotros pasemos, Dios es salvación de nosotros. Pero sí, como la Biblia nos enseña, a veces nosotros pensamos que la fe es sin disciplina. No, la fe es con disciplina. La fe es que nosotros tenemos que caminar bajo los mandamientos de Dios, de amar al prójimo. Es uno de los mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Y esos dos mandamientos, cuando Pano decía en la mañana acerca del pueblo de Israel, acerca de que oía un predicador decía, de que alguien de los que son ya cristianos cristianos mesiánicos, dice, es que Dios fusionó, mezcló la ley con la gracia. Y si cuando lo toman, que uno ve todo el contexto, dice, no puede ser. Pero cuando nosotros lo entendemos de la otra manera, sí lo funcionó, la hizo perfecta. Pues si lo menciona en los dos últimos dice, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ya fusionó todo, o sea, todo lo puso. Dijo, ¿saben qué? Se los voy a poner así en estos capítulos. No está más fácil, está bien difícil, pero ahora nosotros tenemos la gracia. Y eso es por lo que Isaías, el profeta, dice, me gozaré en aquel día, porque él estaba hablando, vislumbrando de que iba a haber gracia. Porque te enojaste, pero en tu indignación tú me consolaste, me diste salvación. Entonces, lo que hablaba Sinaí el viernes acerca de esas cosas, de cómo la prueba produce salvación. Los problemas producen salvación para el creyente. A nosotros, cuando nos viene una situación, nos produce acercarnos a Dios. Yo creo que Daniel ayer que chocó, o que hizo el golpe ese, tuvo que clamar a Dios. Ayúdame, Dios. Es que, ¿qué hago? Nosotros no sabemos hacer nada. Entonces, esa es nuestra esperanza. Por eso clamamos a Él. Nosotros cuando nos venían disparando allá, que veníamos de Monclova y que nos estaban tirando con una UCI, una escopeta chiquita, pero con un agujero muy grande. Yo veía el agujero más grande cuando me apuntaban así. Y yo venía gritando, clamándole a Dios, Dios, ayúdanos, porque yo no sé nada que hacer aquí. Si tú no nos ayudas, no vamos a salir de esta. Ya más adelante se adelantaron los de la camioneta y nos tiraron unos balazos yo no sé a dónde les pegaría, porque pues nunca supimos dónde, pero nos tiraron unos balazos y se nos atravesaron la carretera. Y después es nuestra salvación Él. Nunca se nos olvidará eso. Él es nuestra salvación. Y cuando pasan eventos de los que son muy difíciles de pasarlo, no se nos olvidan que no, Él es mi salvación. Yo como hubiera salido. Entonces el profeta habla aquí de acerca de la tribulación en la que vivimos, y se indigna Dios de que nosotros seamos desobedientes, pero nos consuela, nos da gracia. Y esa gracia es la que habla al final, que vamos a cantar un canto. Vamos a cantar el canto igual que cuando cantaron el canto de cuando pasaron el Mar Rojo, cuando se gozaron que llegaron a la tierra prometida. El pueblo en su segunda redención. Vamos a pensarlo en la redención de la salvación cuando estemos con Cristo, y ahí nos gozaremos. Vamos a gozarnos, no hay otra. Y eso es lo que nos sostiene a nosotros en la tribulación de hoy en día. En las pruebas que hay, en las dificultades, que a veces no hay una cosa, que no hay otra, que anhelábamos una cosa y no la vamos a tener, pero Dios nos consuela. Sí, porque muchas de las veces nosotros anhelamos algunas cosas que probablemente no las vamos a tener, y con el tiempo nos vamos a dar cuenta que no las vamos a tener, lo que anhelábamos. Pero Dios nos consuela y dice, no, pero te di más, te di gracia. Y lo demás todo es temporal. Lo que a veces nosotros anhelamos aquí es muy temporal, pero lo que Dios tiene prometido para nosotros es eterno. Entonces, esa consolación es la que Isaías, como un salmo en medio de acá de los profetas, o un cántico de alabanza, de gratitud, dice, pase lo que pase, al final yo te voy a estar alabando, yo voy a cantar, yo voy a cantar salmos a tu gloria. Y yo creo que a nosotros nos sostiene esa situación de decir, no, pase lo que pase, porque nosotros vislumbramos hoy en día situaciones ya cuando oímos de cómo se está poniendo el mundo. Ay, que ojalá y no se ponga bien feo, ojalá y no se ponga de esta manera. Puede ponerse, porque a muchos ya se les puso, a donde están las guerras. Nosotros estamos acá todavía muy libertos, muy contentos, no, pues dicen que allá andan así las cosas. Puede ser que nos llegue. Dios no es injusto.
Dios también a nosotros puede traernos por gracia alguna dificultad grande para que nosotros valoremos su gracia y su salvación. Y entonces, después de todo eso, debemos de decir: lo que pase, yo voy a cantar alabanzas a mi Dios en medio de como sean las cosas. Entonces yo creo que cuando nosotros empezamos a crecer en eso, cuando sacamos, como dice aquí, sacaré aguas de la salvación, entonces nosotros vamos a decir: no, es que yo tengo salvación, yo no me voy a echar para atrás por esto, por aquello. Yo cuando me venga la lucha o la tentación o la prueba, yo me voy a aferrar no, Señor, es que yo tengo contigo salvación. ¿Cómo me voy a apartar? ¿Cómo me voy a desviar a un lado? Yo creo que nosotros los cristianos tenemos que pensar mucho en eso. Y cuando pensemos en eso, a lo mejor nos vamos a tratar de documentar más de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas de las veces estamos pensando que otros nos documenten. La Biblia de Dios nos habla a nosotros, que cada quien nos documentemos, ¿verdad? Que cada quien estemos agarrando agua de la salvación, que cada quien estemos escudriñando las escrituras, porque en ellas, os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas tienen vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de Él, dice la Biblia. Entonces, pues nosotros queremos que como analfabetas, ¿verdad?, pasemos, es que yo no sabía leer. No, pero nosotros sí sabemos leer. Entonces, ojalá y cada uno nos interesemos, ¿verdad? Yo muchas de las veces digo: no, ya, ahora sí me tengo que poner a leer la Biblia toda, así, pero así, sin dejarle ni un pedacito. Porque yo la he leído toda, yo creo que muchas veces, pero me brinco a veces, digo: no, pues ahora me voy a brincar estos 3 libros y voy allá porque esto no les he entendido. Y después los leemos, ¿verdad? Pero no tenemos una así. Entonces es bueno que ya, digo, no, tengo que aprender a memorizar más o leer más, aunque no me lo memorice, pero leer más para, si se llega a acabar este libro, yo tener en mi mente palabras, ¿de dónde saco aguas de la salvación si no sé nada? ¿De dónde va a sacar una persona que nunca ha leído la Biblia? ¿De dónde va a sacar agua de la salvación? Si su palabra es la salvación. Dice ella que esta tiene vida eterna. Entonces nosotros como creyentes sí, a veces sí hemos descuidado mucho la Biblia. La oración es otra cosa también, ¿verdad? También, pero eso, pues yo creo que cuando leemos la Biblia ya es obvio que vamos a orar. Es obvio, ¿verdad? Porque cuando leemos la Biblia, Dios nos habla en su palabra. Y cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Si no oramos, pues nunca hablamos con Dios, nomás estamos oyendo a ver qué dice, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla acerca de las dos cosas, de la oración y la lectura. Dios les bendiga. Dejo el lugar a nuestra hermana. ¿Quién era, Pati? Elisa. Es que como dirigen mucho